Hola, hola a todos. Nuevamente por acá. Hoy le vamos a dar para largo, así que vamos a meterle con todo. Em, la última clase que tuvimos con Wamba hablamos de libertad de expresión, ¿sí? En nuestro país, la libertad de expresión está garantizada por la Constitución Nacional. El artículo 14 de la Constitución reconoce el derecho de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. El artículo 32 prohíbe que el Congreso dicte leyes que restrinjan la libertad de imprenta. Además, la reforma de 1994, del artículo 75, ¿sí?, con inciso 22, incorporó con jerarquía constitucional tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana, ¿sí?, con su artículo 13, que consagran ese derecho. Esto significa que ninguna ley, tribunal o autoridad puede precensurar lo que se publica ni sancionar a un medio o periodista solo por el contenido de sus opiniones o noticias, salvo en casos excepcionales previstos por la ley. Por ejemplo, discursos de odio o seguridad nacional. Sin embargo, la Constitución también aclara que la libertad de expresión debe ejercerse con respeto a otros derechos como la honra, la privacidad y la integridad moral de las personas. Em, la Corte Suprema lo subrayó, ¿sí? La función primordial del periodismo supone la más amplia libertad, pero el ejercicio del derecho de informar no puede entenderse en detrimento de la necesaria armonía con los restantes derechos constitucionales, entre los que se encuentran el de la integridad moral y el honor. En otras palabras, informar libremente es vital para la democracia, pero no autoriza injusticias contra terceros, como sostuvo la Corte. Eh, Incluso, y textual citado de la Corte, en todo personaje célebre el avance sobre la intimidad no autoriza a dañar la imagen pública o el honor de esa persona. Bueno, este equilibrio exige, por ejemplo, que los medios verifiquen la veracidad de sus noticias, ¿sí?, o al menos que indiquen la fuente, que usen verbos condicionales o de duda y reserven identidades si todavía no están confirmadas. De lo contrario, un informe puede considerarse imprudente y ser generador de responsabilidad. Hay jurisprudencia que es clave en nuestro país, ¿sí? Eh, Uno es el fallo Ponseti, ¿sí? El fallo Ponseti de Balbín de 1984, ¿sí? El fallo Campilay de 1986 y el fallo Patitó de 2008. Ajá. Em, en todos estos fallos se notan debates internos, ¿sí? Hubo votos disidentes poniendo énfasis en la prioridad de la libertad de prensa. em, y, y los votos muestran que el equilibrio dinámico entre los derechos a la integridad personal y la información pública siempre están presentes en la jurisprudencia. Em, Voy a darles bueno, yo quería hacer bueno, vamos a hacerlo así. Vamos a hablar brevemente de cada caso y después hacemos el desglose del fallo como hay que hacerlo, ¿sí? Bueno, en el fallo Ponseti de Balbín de 1984, la Corte protegió el derecho a la privacidad del político Ricardo Balbín, que había estado enfermo gravemente, ¿sí?, contra una revista que publicó fotos íntimas suyas en terapia intensiva. El tribunal sostuvo que el artículo 19 de la Constitución Nacional, ¿sí?, protege ámbitos reservados a la persona y que los personajes públicos sí pueden ser objetos de información en asuntos de interés general. Pero ese avance sobre la intimidad no autoriza a dañar la imagen pública ni a asumir que carecen totalmente de esfera privada. En este caso se condenó a la editorial, ¿sí?, con base al artículo 1071 bis del Código Civil, reconociendo indemnización por daño moral. Este fallo sentó la doctrina de que la prensa goza de amplitud para informar asuntos públicos, pero que tiene que ejercer moderación y respeto aún en el caso de las figuras célebres. El fallo Campilay de 1986
un varón juzgado por narcotráfico demandó a diarios que replicaron un comunicado policial con afirmaciones falsas. La mayoría de la corte eh, confirmó la condena del medio, impuso la llamada doctrina del reportero fiel. Si se publica una noticia que pueda dañar la reputación, hay que atribuir la información a la fuente original. Usar tiempos verbales condicionales o mantener reservada la identidad. Esto significa que reproducir datos potencialmente dañinos, solo textual y contextualizando su origen, exime de responsabilidad. Por el contrario, no seguir esas reglas constituye un ejercicio imprudente de la libertad de prensa y obliga a resarcir el daño. Este fallo estableció formalmente los requisitos para la libre difusión de noticias respetuosas y, bueno, fueron clave en varios casos que siguieron después. En el fallo Patito de 2008, ¿sí? Es un caso contra el diario La Nación por informar sobre presuntas irregularidades en el cuerpo médico forense. La Corte aplicó por primera vez la doctrina de la real malicia en Argentina, inspirada en New York Times contra Sullivan de Estados Unidos, y se protegió la libertad de expresión del diario, considerando que los comentarios críticos de periodistas sobre funcionarios judiciales tenían alta relevancia pública. La Corte señaló que en casos de personas públicas o funcionarios, si la información resultó ser falsa, la parte afectada tiene que demostrar que el medio sabía de esa falsedad o actuó con notoria despreocupación por la verdad. No basta comprobar el daño moral, se exige un elemento subjetivo, deliberado o negligente grave, similar al actual malice o, bueno, eh, notoria a la real malicia, perdón. También se aclaró que no se puede pedir prueba de veracidad sobre meras opiniones. Los votos mayoritarios recordaron que la libre circulación de información nutre la República y que la prensa, como cuarto poder, limita al Estado y evita la censura ante errores inevitables. En el caso Patito, la impunidad periodística prevaleció porque no se probó que el diario hubiera mentido a sabiendas, ¿sí? Este presente aportó al derecho de nuestro país el estándar de protección a la prensa crítica. La condena por difamación de públicos exige probar la real malicia. Eh, Hablemos de la censura, ¿sí? Porque es un tema que va a estar rozando todo esto. Eh, Vamos a definir la censura, vamos a definirla como cualquier medida estatal o de grupos privados con poder que limite la libre expresión. Tradicionalmente se distingue entre una censura previa, que es el control o prohibición oficial antes de la publicación. En nuestro país la Constitución Nacional la prohíbe expresamente. Durante las dictaduras, por ejemplo, se impuso la censura oficial en los comunicados militares, prohibiendo críticas, cierres de medios, etc. Pero hoy cualquier intento de revisar contenidos antes de su salida es violatoria de la Constitución. Luego tenemos, bueno, la censura posterior, que se da por sanciones que el Estado aplica después de la difusión, ¿sí? Bueno, después también de los procesos penales por difamación, multas administrativas, decomisos de ejemplares. Aunque la Constitución no prohíbe este tipo de censura, se deben cumplir procedimientos legales y respetar los estándares de libertad. La censura directa son acciones explícitas del Estado, ¿sí? Leyes de imprenta restrictivas, cierres de medios, prohibición de transmisión, encarcelamiento de periodistas, designación de autoridades de medios con sesgo político, ¿sí? Por ejemplo. Y la censura indirecta, que son presiones sutiles que logran los mismos efectos. Un caso frecuente es la manipulación de la publicidad oficial. Cuando los gobiernos distribuyen arbitrariamente los fondos de pauta publicitaria, pueden castigar medios críticos y premiar a los que son afines, lo que equivale a silenciar o influir en la línea editorial. En el fallo Río Negro contra Neuquén de 2007, la Corte había alertado que el Estado no solo tiene que evitar acciones intencionales contra la prensa, sino también aquellas que llegan al mismo resultado indirectamente.
en particular actos que se valen de medios económicos para limitar la expresión de ideas. En la práctica, la falta de pauta oficial puede empobrecer o quebrar medios críticos, generando autocensura. Los dueños o periodistas evitan temas para no perder subsidios invisibles. Otras formas de censura indirecta son los procedimientos administrativos, abusivos, el espionaje de comunicadores, las denuncias penales temerarias o la intimidación verbal. Estas violaciones al espíritu de la libertad de prensa también son consideradas graves, que son restricciones por organismos de derechos humanos. Eh, en resumen, entonces, bueno, la censura previa o posterior, directa o indirecta, erosiona la democracia, ¿sí? El derecho de nuestro país rechaza la censura previa frontal, pero reconoce que hay mecanismos posteriores, como las acciones por difamación, donde tienen que aplicarse con suma cautela para no vaciar de contenido la libertad de expresión. Bueno, ya que estamos en esto, hablemos de calumnias e injurias. En nuestro derecho penal, los delitos contra el honor abarcan calumnias y las injurias, ¿sí? Son antiguas distinciones que persisten en la ley. La calumnia consiste en imputar falsamente a alguien la comisión de un delito. Y la injuria consiste en ofender, desacreditar o deshonrar intencionalmente a una persona sin acusarla de un delito. Ambas conductas están tipificadas en los artículos 109 y 110 del Código Penal. Es importante destacar que siempre existe una excepción por interés público. Ni la calumnia ni la injuria constituyen delito cuando versan sobre asuntos de interés general. Es decir, acusar o criticar a alguien pública y razonablemente en el contexto de un debate social o un hecho noticioso no es punible. La doctrina Campilay, mencionada antes, no redefine esta figura, sino que regula la responsabilidad de los medios. Se señala que la mera reproducción de un parte policial, ¿sí?, una fuente oficial, no constituye abuso del derecho, porque la información proviene de quien tiene autoridad para investigarla. Esto implica que difundir noticias de fuente acreditada no es, en principio, delito de calumnia, salvo que se haga con dolo o negligencia grave. Además, la ley penal de nuestro país reconoce reglas especiales cuando estas ofensas se difunden por medios de prensa o comunicación social. Si un medio publica calumnias o injurias dichas por otro, también se lo considera autor del delito, a menos que cite la fuente original. O sea, evidente el interés público del tema, ¿sí? Es decir, los periodistas no quedan exentos del derecho penal, pero tienen protección, citando correctamente quién dijo qué o tratando asuntos de interés social, evitan la pena. Por otro lado, el Código Civil y Comercial establece que todo acto ilícito genera obligación de reparar daños, incluyendo el daño moral, ¿sí?, el perjuicio a la dignidad o reputación. En la práctica, la persona agraviada puede iniciar una demanda civil por daños y perjuicios cuando ha sufrido un ataque a su honor. La jurisprudencia, bueno, de nuestro país fue reconociendo indemnizaciones por daño moral derivado de publicaciones falsas o invasiones ilegítimas de la intimidad, como en el caso Ponseti. Además, existe el derecho de rectificación o respuesta. Por ejemplo, la ley obliga a publicar la sentencia condenatoria en el mismo medio que difamó, y la retractación pública del culpable antes del juicio excluye a la pena, ¿sí? Cuando se comprueba que una publicación incurre en calumnia o injuria ilegítima, los responsables afrontan consecuencias tanto penales como civiles. En la responsabilidad penal, bueno, el Código Penal prevé penas de multa o prisión para quien acusare falsamente de delito a otro, ¿sí?, que serían las calumnias, o deshonrare o desacreditare a otros, ¿sí?, que son las injurias. La sola difusión por un medio no exime de responsabilidad. Sin embargo, como vimos, se reduce la pena si media el arrepentimiento o la retractación pública antes del juicio.
En caso de condena, además de la sanción penal, el fallo puede ordenar la publicación de la sentencia en el mismo medio como forma de reparación simbólica. En la responsabilidad civil, independientemente del castigo penal, la víctima tiene derecho a reclamar indemnización por el daño sufrido. La ley civil dispone de que todo delito genera la obligación de resarcir el perjuicio, incluido el agravio moral. En calumnias o injurias, el juez deberá cuantificar cuánto daño patrimonial o moral, ¿sí? Que es la pérdida de prestigio, angustia, etcétera, se provocó, ¿sí? Y en caso de que el agresor pruebe la verdad de lo dicho, se extingue la responsabilidad civil, no así la pena, para la cual no basta la veracidad si hubo un dolo, ¿sí? Un ejemplo paradigmático, bueno, es el propio fallo Ponseti, donde se indemnizó a la familia Balbín por difundir información íntima sin autorización. Mecanismos de reparación. Bueno, además de la indemnización dineraria, existen otros remedios eh, para reparar. La Ley de Medios Audiovisuales de 2009 incorporó el derecho de rectificación, por el cual cualquier persona señalada por falsa información en radio o en televisión puede exigir réplica en el mismo medio. Si bien esta norma fue polémica, algunos la calificaron como de censura previa o encubierta, refleja la idea de equilibrar el diálogo público. En el ámbito digital, la jurisprudencia todavía se está formando. Pero ya hay antecedentes de condenas por ataques en redes sociales. Lo cierto es que la enorme difusión de las redes fue multiplicando la visibilidad de las injurias. Un tuit o un video ofensivo puede viralizarse en minutos, causando un daño reputacional masivo. Por eso los afectados aprenden a conservar pruebas, capturas, testimonios, pericias informáticas, para después iniciar acciones penales o civiles. El modelo de nuestro país de equilibrio no es único, ¿sí? El caso de New York Times contra Sullivan, ¿sí? De Estados Unidos, 1964, es emblemático. La Corte Suprema de Estados Unidos determinó que las afirmaciones erróneas de la prensa son inevitables en un debate libre y que tienen que protegerse para preservar la libertad de expresión. Para demandar a un medio por difamación de un funcionario público, el demandante tiene que probar la real malicia, ¿sí? Actual malicia. Que la información fue difundida sabiendo su falsedad o con un temerario desprecio por la verdad. En Argentina, ¿sí? Que es nuestro país, el fallo Patito de 2008 adoptó ese estándar para funcionarios y figuras públicas de relevancia, alineando la ley local con la norteamericana en ese punto, ¿sí? A nivel internacional, la Convención Americana, o sea, el Pacto de San José y la Declaración Universal, también enfatizan la libertad de expresión como piedra angular de la democracia. La Corte Interamericana señaló que una sociedad desinformada no es plenamente libre y exige que cualquier limitación a la prensa sea excepcional y razonable. Bueno, en este sentido, en nuestro país se ubica en el rango de respeto a la jurisprudencia interamericana, ¿sí? Y aunque en la práctica debates como el derecho al olvido, el control de noticias falsas o la regulación de Internet ponen en jaque la frontera entre expresión e intolerancia. A modo de contraste, mientras que Estados Unidos otorga una protección casi absoluta a la prensa por la primera enmienda, en Europa la línea es más difusa. Tribunales europeos suelen requerir también pruebas de negligencia grave, que son similares a la de real malicia, para penar falsedades, ¿sí? Pero están más dispuestos a autorizar sanciones civiles rápidas. En nuestro país se miran esos modelos y se opta por un estándar intermedio. Se suele enfatizar la protección de la reputación, pero se refuerza la libertad de prensa reciente mediante fallos como el de Patito. Bueno, eh, pasemos a los medios tradicionales, a las plataformas actuales, ¿sí? En los medios tradicionales, ¿sí? Estamos hablando de
periódicos, radio y TV, se dieron numerosos casos de conflicto entre prensa y honor. Por ejemplo, después de la dictadura se juzgaron artículos sensacionalistas que difaman a políticos o empresarios. También el fenómeno de la publicidad oficial sesgada, que se vio en varias provincias. Diarios que criticaban gobiernos dejaron de recibir anuncios estatales y tuvieron que cerrar, algo que los críticos llamaban censura económica. Recientemente había salido a la luz un caso donde el conductor Nicolás Repeto denunció haber sido amenazado con difundir datos falsos en redes sociales, ¿sí? Para extorsionarlo. Lo que demuestra cómo convergen los ámbitos tradicionales y digitales. En las plataformas actuales, sí, las dinámicas cambian, pero la ley se sigue aplicando, ¿sí? Un tuit acusatorio, un video viral o un post en Facebook pueden incendiar la opinión pública. Si una persona se siente injuriada por un influencer o un grupo de usuarios en redes, puede invocar los mismos delitos de calumnias e injurias. Y de hecho ya existen fallos que condenaron penalmente a individuos por lanzar acusaciones falsas en Twitter o en Facebook. La gran diferencia es la velocidad y el alcance. En las redes sociales una ofensa menor puede multiplicarse en minutos ante millones de espectadores, ¿sí? Aumentando exponencialmente el daño. Por esto los expertos recomiendan actuar rápido, recopilar evidencias, solicitar baja de contenido ofensivo y consultar con abogados especializados. Imagínense un programa de televisión que con un tono sensacionalista insinúa sin pruebas que un empresario local está involucrado en negocios corruptos. Eso podría configurar calumnia si no se ofrecen fundamentos. O pensemos en un youtuber con cientos de miles de seguidores que acusa gratuitamente a un vecino de abusos. Esa difusión masiva convierte la injuria en un delito potencial. A la inversa, las redes también permiten mecanismos de defensa. Hoy un medio atacado puede usar sus propios canales digitales, ¿sí? Su web o redes sociales, para ejercer su derecho de réplica al instante. Los ciudadanos, por su parte, tienen que consumir información con criterio, ¿sí? Verificando la fuente para no ser cómplice de la desinformación ni de ataques injustos. Em, bueno, esto de la libertad de expresión, ¿sí? Tiene una base constitucional y hay que empezar a hablar del artículo 14, ¿sí? Que es uno de los pilares del sistema republicano de derechos en nuestro país. Y ahí se establece, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. ¿Qué significa esto? Que se reconoce expresamente el derecho a la libre expresión de ideas, especialmente a través de la prensa, aunque bueno, hoy se extiende a todos los medios de comunicación. Se prohíbe la censura previa. El Estado no puede impedir que algo se publique antes de que ocurra y solo puede intervenir después y bajo condiciones legales. Este derecho se vincula con la idea de una ciudadanía informada, activa y crítica. Sin libertad de expresión no hay democracia real. Ejemplo, si un diario quiere publicar una nota crítica sobre el gobierno, ninguna autoridad puede exigirle que la modifique o le impida difundirla antes de su publicación. Artículo 32 de la Constitución Nacional. Este artículo complementa el anterior con una restricción institucional. El Congreso Federal dictará leyes que restrinjan la libertad de prensa. El Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de prensa o establezca sobre ella la jurisdicción federal. ¿Qué significa? Bueno, se refuerza la libertad de expresión al impedir expresamente que el Poder Legislativo restrinja este derecho mediante leyes. Limita la posibilidad de legislar con efectos regresivos sobre la prensa, impide la centralización de causas judiciales por publicaciones, protege el pluralismo evitando que un gobierno concentre en la justicia federal causas contra medios opositores. Por ejemplo, una ley que prohibiera hacer críticas a funcionarios sería inconstitucional por violar ese artículo, ¿sí? Artículo 75, inciso 22 de la Constitución.
Y este artículo fue incorporado, bueno, con la reforma constitucional de 1994 y le dio fuerza constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos. Entre ellos, dos son esenciales para la libertad de expresión. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19, que dice: toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 13: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos. ¿Qué significa? Bueno, los tratados tienen jerarquía constitucional, son tan válidos y obligatorios como la propia Constitución, amplían el alcance del derecho, no solo se protege lo que se publica, sino también lo que se busca, lo que se recibe y el derecho a estar informado. Prohíben no solo la censura directa, sino también formas indirectas de restricción, como quitar publicidad oficial, sancionar periodistas, usar leyes de difamación para intimidar, etc. Impulsan una visión pro persona donde las normas tienen que interpretarse siempre en el sentido que mejor proteja los derechos humanos. Eh, bueno, habíamos definido la censura, sí, estamos de acuerdo en que la censura es cualquier mecanismo institucional, legal, administrativo o incluso social que restringe o impide la libre circulación de ideas, opiniones o información. Es uno de los enemigos más antiguos de la libertad de expresión y una amenaza directa para la democracia, ¿sí? Desde una perspectiva jurídica y constitucional, la censura es la intervención del Estado o de otros actores con poder para silenciar contenidos antes o después de su difusión, ya sea de forma abierta o encubierta. Nosotros dijimos que la Constitución Nacional de Argentina, ¿sí?, prohíbe expresamente la censura previa en su artículo 14 y que limita al Congreso en su capacidad de restringir la libertad de prensa en su artículo 32. Además, los tratados internacionales con jerarquía constitucional, como ya habíamos mencionado, el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que también, bueno, condenan la censura. Bueno, habíamos dicho que la censura no era un fenómeno único, que puede presentarse en distintas formas, y esas formas son la censura directa, que es la forma más evidente, que se da cuando una autoridad, generalmente el Estado, prohíbe expresamente la difusión de una información o expresión antes de su publicación o difusión. Y también puede incluir acciones previas, pero acciones represivas posteriores, como el cierre de medios de comunicación, la detención de periodistas por lo que escriben o dicen, la retención o confiscación de ejemplares de una publicación, la prohibición legal de ciertos temas, símbolos, expresiones. Eh, un ejemplo, bueno, histórico, durante la dictadura militar existía un control sistemático de los contenidos periodísticos, se borraban párrafos completos, se prohibían entrevistas y se editaban titulares por orden de la Junta Militar. Y esto era una censura directa y oficial. La censura indirecta, bueno, es más sutil, pero también es peligrosa. No proviene de una prohibición abierta, sino de mecanismos que presionan o condicionan el ejercicio de la libertad de expresión y puede incluir negar o retirar la publicidad oficial a medios críticos, abrir causas judiciales infundadas o arbitrarias contra periodistas, em, amenazar con sanciones económicas o administrativas a empresas de medios, desprestigiar públicamente a comunicadores para inhibirlos, usar recursos del Estado para premiar medios afines como otorgar beneficios impositivos, acceso privilegiado a la información, etc. Fomentar la autocensura cuando el miedo a perder apoyo o a ser perseguido lleva a periodistas o a los medios a callar. Por ejemplo, como un ejemplo reciente, cuando un gobierno condiciona la entrega de publicidad oficial al buen comportamiento de los medios, ejerce un control indirecto pero eficaz sobre su línea editorial. Bueno, según el artículo 13
punto 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica, que tiene jerarquía constitucional en nuestro país, dice: no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos tales como el abuso de controles oficiales o particulares sobre papel para periódicos, frecuencia radioeléctrica o enseres y aparatos usados en la difusión de información, o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Bueno, esto incluye tanto formas abiertas, ¿sí?, que es la censura directa, como las encubiertas, que son la censura indirecta. Los dos caminos, aunque son distintos, tienen el mismo efecto final: suprimir voces, ideas o informaciones que pueden incomodar al poder. ¿Por qué es importante identificar y rechazar la censura? Bueno, porque la libertad de expresión es la piedra angular de toda la sociedad democrática. Cuando se limita la expresión, no solo se está perjudicando a un periodista o a un medio, sino que se empobrece el debate público, se ocultan abusos y se desinforma a la ciudadanía. Además, la censura suele comenzar con temas sensibles, como la seguridad, el orden, el buen gusto, pero termina afectando todas las formas de expresión, ¿sí?, incluso el arte, la ciencia y el pensamiento político. Por eso la censura, ya sea abierta como la velada, tienen que ser vigiladas y denunciadas. Bueno, hablemos de algunos ejemplos, ¿sí?, de restricciones legales a la libertad de expresión. Eh, Permítanme tomar un traguito de agua. Aunque la libertad de expresión es un derecho humano fundamental, protegido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales, no es un derecho absoluto. Está sujeto a límites que son razonables, previstos por la ley, que buscan proteger otros derechos fundamentales como la privacidad, la integridad moral, la seguridad o el interés superior del niño. Uno de los ejemplos más claros de restricciones legales en nuestro país es, bueno, la prohibición de publicar imágenes de menores de edad sin autorización. Esta es una restricción prevista por normas de rango legal e incluso constitucional, orientada a proteger la identidad, la intimidad y la dignidad de las niñas, niños y adolescentes. Tienen un fundamento normativo, sí, que, bueno, uno es la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional. En su artículo 16 dice: ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales o a su honra o reputación. El artículo 17 establece la obligación de los medios de comunicación de respetar los derechos del niño y promover su bienestar. La Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos del Niño, eh, Niñas y Adolescentes, en su artículo 22, garantiza el derecho a la intimidad, a la imagen y a la identidad, a la intimidad, al honor de los menores. Prohíbe también expresamente la publicación de datos, imágenes o información que permitan identificar a un menor víctima o acusado de delitos, ¿sí?, sin autorización de sus padres, tutores o de la justicia. La Ley 11.723 de Propiedad Intelectual y Doctrina Legal, si bien regulan derechos de autor, también se aplica en medios para restringir el uso no autorizado de imágenes, especialmente de personas vulnerables. Los códigos procesales penales y la legislación judicial establecen que las causas judiciales que involucran menores tienen que mantener su identidad bajo reserva. Y de hecho nosotros lo vemos en los fallos, que suelen utilizar iniciales para preservar los datos. Por ejemplo, MAR, contra, o en situación de adoptabilidad. Vamos a hablar de un ejemplo concreto. Un canal de televisión cubre un caso de abuso infantil
y sin consentimiento judicial muestra la imagen o nombre de la víctima menor de edad. Esto vulnera la Ley 26.061 y los tratados internacionales. La consecuencia, bueno, el canal puede ser sancionado civil y penalmente, además de estar obligado a retirar el contenido y publicar una rectificación. También puede haber demanda por daños y perjuicios. Otro ejemplo, bueno, un medio digital difunde fotos de menores involucrados en un hecho policial, incluso si son presuntos autores, y aunque haya interés periodístico, la ley prioriza la protección del niño por sobre el interés mediático. Pero, ¿y si los padres dan el permiso? Bueno, todavía con consentimiento de los padres hay límites. Si la exposición puede resultar estigmatizante, revictimizante o comprometer el futuro del menor, los jueces pueden intervenir para protegerlo. Y en muchos casos se exige autorización judicial previa para difundir imágenes sensibles. Em, Vamos a seguir tocando el tema de la censura para que nos quede bien claro. La censura post publicación, como lo veníamos hablando, se refiere a medidas que limitan o sancionan la difusión de ideas, noticias o expresiones después de que éstas ya fueron publicadas o emitidas. A diferencia de la censura previa, que está expresamente prohibida por la Constitución Nacional en su artículo 14, la censura posterior no está prohibida de forma absoluta, pero tiene que cumplir requisitos muy estrictos para no vulnerar el derecho a la libertad de expresión. Y acá entra en juego el Poder Judicial. ¿Cuál es el rol entonces del Poder Judicial? Bueno, el Poder Judicial es el único habilitado para restringir o limitar una expresión después de su publicación, siempre y cuando lo haga conforme a una ley vigente, ¿sí? Que es el principio de legalidad, sea para proteger otro derecho de igual o mayor jerarquía y lo haga con criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. La Corte Suprema ya había dicho en múltiples fallos que el Poder Judicial puede intervenir para ordenar eh, la remoción, rectificación o suspensión de contenidos, pero solo cuando hay una lesión clara y concreta a derechos fundamentales. Esto no constituye censura en el sentido clásico, sino una limitación legítima del derecho de expresión, cuando éste se ejerce de manera abusiva o lesiva. ¿Cuáles son los ejemplos que podemos mencionar sobre la intervención judicial después de una publicación? Bueno, las órdenes de remoción de contenidos, ¿sí? Un juez puede ordenar a un medio que elimine una publicación que afecta gravemente la intimidad, el honor o la dignidad de una persona, sobre todo si no hay interés público o si se trata de un menor. La rectificación obligatoria, el juez puede ordenar que se publique una réplica, una corrección o una sentencia en el mismo medio y con la misma visibilidad que tuvo la información falsa o injuriosa. Las medidas cautelares, aunque estas ya son excepcionales, en casos urgentes y extremos se permitió ordenar la suspensión temporal de la difusión de ciertos contenidos. Por ejemplo, cuando se difunden imágenes íntimas sin el consentimiento. Pero tienen que ser fundadas, proporcionadas y con una duración limitada, ¿sí? La Corte fue muy estricta con esto. En el bloqueo de enlaces o sitios web, ¿sí? En el entorno digital los jueces fueron, en casos anteriores, habían ordenado el bloqueo de enlaces en buscadores, ¿sí? Con el caso del derecho al olvido, cuando se considera que un contenido antiguo y perjudicial sigue circulando sin justificación actual. Y esto generó debates sobre la libertad de información y de memoria colectiva. Ahora, ¿por qué estos ejemplos no son censura ilegítima? Bueno, porque estas acciones no prohíben anticipadamente la expresión, ni tampoco son arbitrarias. No son en realidad respuestas excepcionales a daños concretos ya cometidos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que las restricciones post publicación pueden ser válidas siempre que cumplan con los siguientes principios. La legalidad, que estén previstas por la norma,
que tengan una finalidad legítima, que busquen proteger derechos como la intimidad, el honor, la niñez o la seguridad nacional, que tengan necesidad y proporcionalidad, que la medida sea adecuada, no excesiva y la menos lesiva posible. Y hablando de esto, tocamos el tema del bozal legal que ya habíamos charlado con Wamba. Y el término del bozal legal no es un concepto técnico jurídico, sino que es un nombre más coloquial y crítico que se utiliza para describir medidas judiciales legales o contractuales que buscan prohibir anticipadamente que una persona o medio de comunicación publique ciertas opiniones, críticas o informaciones sobre otra persona o institución. Entonces, en términos jurídicos, un bozal legal es una restricción previa o preventiva de la libertad de expresión, disfrazada de protección contra calumnias, injurias o difamación. ¿Por qué es problemático? Bueno, porque en muchos casos estas medidas intentan impedir una expresión futura antes de que ocurra, lo cual se asemeja a una censura previa prohibida por el artículo 14 de la Constitución Nacional y por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El artículo 14, recuerden que decía de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, y el artículo 13.2 de la Convención Americana que decía no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos. Entonces, ¿cómo funciona este tema del bozal legal? Bueno, generalmente aparece de dos formas. Con las medidas judiciales cautelares, si una persona física o jurídica solicita a un juez que le prohíba a un periodista, medio o ciudadano hablar públicamente sobre ciertos hechos o emitir juicios de valor sobre su persona. Se pide, por ejemplo, que se abstenga de mencionar su nombre en redes, en medios o en actos públicos. Se justifica supuestamente para prevenir daños futuros como la difamación. También puede aparecer en cláusulas contractuales o en reglamentos internos. En entornos laborales, políticos o institucionales, se firman acuerdos que restringen el derecho de los integrantes a opinar críticamente, bajo pena de sanciones. Por ejemplo, una cláusula que impida a un empleado denunciar públicamente irregularidades bajo pena del despido o de demanda civil. En ambos casos lo que se está haciendo es anticipar una limitación a lo que todavía no se dijo, y ahí radica el problema constitucional. Pero entonces, si hay riesgo de difamación, ¿no está bien prevenir? Bueno, ahí está el punto clave. La protección del honor, la privacidad y el buen nombre son derechos reales, pero tienen que protegerse mediante responsabilidad posterior, no con censura previa. La doctrina judicial de nuestro país y los tratados internacionales señalan que si una persona difama a otra, se la puede demandar después por calumnia, injurias o daños, pero no se la puede callar por anticipado, con amenazas judiciales preventivas, ¿sí? El artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos permite restringir la libertad de expresión solo cuando sea necesario, ¿sí? Proporcional y posterior a la publicación, nunca de manera anticipada o general. La Corte Interamericana fue bastante clara, cito textualmente, las restricciones previas constituyen la forma más grave de censura y deben estar absolutamente prohibidas. ¿Sí? Bueno, aunque el término de bozal legal no figura como tal en la jurisprudencia, varios jueces y tribunales, bueno, rechazaron su lógica cuando se intenta impedir anticipadamente el ejercicio de la crítica o la denuncia pública. Un ejemplo ilustrativo puede verse en causas donde periodistas fueron amenazados con demandas judiciales preventivas o en intentos de imponer restricciones a la expresión en redes sociales. En general, la justicia siempre sostuvo la libertad de expresión, que solo puede limitarse después de comprobar un daño, ¿sí? Y no antes. Bueno, también hubo cuestionamientos a cláusulas de confidencialidad excesiva, como en denuncias de acoso laboral, donde el silencio impuesto al denunciante fue entendido como un bozal legal encubierto. Em, ¿En qué se diferencia entonces de una medida judicial legítima? La diferencia está en el momento y en la proporción.
Una demanda por difamación, ¿sí?, tras una publicación falsa o lesiva es legítima, y una medida judicial que prohíba por anticipado expresarse sobre un tema o persona sin hechos consumados ni daño acreditado es un bozal legal y por lo tanto ilegítima desde la perspectiva constitucional. Nosotros estamos hablando de entonces de qué son los delitos contra el honor, ¿sí? Son acciones que lesionan la dignidad, la reputación o el buen nombre de una persona y se dividen tradicionalmente en calumnias e injurias, que están reguladas por los artículos 109 al 117 del Código Penal argentino, ¿sí? ¿Qué es una calumnia? Bueno, según el artículo 109 del Código Penal, la calumnia es la falsa imputación de un delito que dé lugar a la acción pública. Es decir, acusar falsamente a una persona de haber cometido un delito penal grave cuando en realidad esa persona no lo cometió. ¿Cuáles son los elementos esenciales de la calumnia? Bueno, que se impute un hecho delictivo, no cualquier conducta reprochable, sino algo tipificado penalmente, que esa imputación sea falsa y que se pueda iniciar una acción pública, es decir, delitos que el Estado persigue de oficio, como el homicidio, el robo, el abuso, etc. Ejemplo, decir públicamente que un vecino violó a una menor cuando se sabe que eso es falso, aunque se lo diga sin insultos ni agravios, esa acusación encuadra como calumnia. Trae una consecuencia legal que es una pena de 1 a 3 años de prisión, ¿sí? Entonces, ¿qué son las injurias? Bueno, según el artículo 110 del Código Penal, se consideran injurias a toda expresión o acción contumeliosa que no constituya calumnia, ¿sí? Así textualmente se encuentra en el texto. En otras palabras, ¿qué es esto? Son ofensas, insultos, descalificaciones o manifestaciones humillantes que dañan el honor o la dignidad de una persona sin acusarla de un delito penal. ¿Cuáles son los elementos clave de la injuria? Bueno, que se ofenda la dignidad o se denigre la imagen de alguien, que no haya imputación de delito, ¿sí?, porque si ahí pasa a ser calumnia, y que haya intención ofensiva o deshonrosa, no simple crítica o desacuerdo, ¿sí? Por ejemplo, llamar a una persona corrupto, basura humana, degenerado, sin que exista una acusación concreta de delito, ¿sí? También lo es la difusión de rumores maliciosos que desacreditan sin fundamento. La consecuencia legal es una multa o la prisión de hasta 1 año. Bueno, entonces, ¿cuáles son las diferencias claves entre calumnias e injurias? La calumnia implica falsamente acusar de un delito penal y la injuria es una ofensa que no llega a imputar un delito, pero que igualmente afecta el honor. La calumnia puede desencadenar un proceso judicial penal si el contenido fuera cierto. La injuria no. Las calumnias son objetivas, se puede probar su veracidad o falsedad. Las injurias son más subjetivas, se evalúa el tono, la intención y el contexto. ¿Qué pasa entonces si lo que digo resulta ser verdad? Bueno, el artículo 111 del Código Penal establece que no hay calumnia ni injuria si la imputación resulta verdadera y hay un interés público en conocerla. Esto significa que si alguien acusa a otro de un delito y lo prueba, no es calumnia. Si alguien emite una crítica injuriante pero con sustento en hechos reales y relevantes para el interés general, tampoco es punible. Por ejemplo, un periodista que dice que un intendente robó fondos públicos y después presenta las pruebas concretas no está cometiendo calumnia. Sí, podría haber delitos si sabía que era falso o actuó con total desprecio por la verdad, la real malicia, ¿sí? Bueno, igual hay que tener en cuenta las consideraciones legales, ¿sí? Como el arrepentimiento, ¿sí? El arrepentimiento eficaz antes del juicio, como una retractación pública, puede excluir la pena, ¿sí? La persona agraviada puede iniciar acciones civiles por daños morales, además de la vía penal. La injuria y la calumnia no se persiguen de oficio, em, requieren de denuncia de la víctima y son delitos de acción privada. Em, bueno, pasemos ahora a los fallos, ¿sí? Eh,
Fallo Campillay. Acuérdense que para esto teníamos que centrarnos en la fecha y el contexto. Sí, el fallo Campillay fue dictado en 1986, apenas 3 años después de recuperar la democracia bajo el gobierno de Raúl Alfonsín. Nuestro país estaba transitando un momento delicado, veníamos de una dictadura feroz, con miles de desaparecidos, represión y una prensa sometida o cómplice. La libertad de expresión había sido violada sistemáticamente por el Estado. Y con el retorno democrático, el gobierno alfonsinista intentaba reconstruir las instituciones republicanas, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Uno de sus desafíos era redefinir el papel de la prensa. ¿Cómo asegurar su libertad sin que eso se tradujera en impunidad para difamar o dañar la reputación de las personas? Bueno, este contexto de transición es fundamental para entender la sensibilidad de este caso, ¿sí? Identifiquemos las partes. El actor o el demandante es Julio César Campillay, un ciudadano que había sido falsamente mencionado en medios de comunicación como vinculado al narcotráfico, y los demandados eran 3 importantes medios gráficos de la época: La Razón, Crónica y Clarín. El órgano judicial de donde emana es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Campillay inició una demanda civil por daños y perjuicios, alegando que su honor había sido lesionado por la publicación de noticias que lo vinculan falsamente con un procedimiento policial por narcotráfico. ¿Cuáles son los hechos? Bueno, la policía realizó un operativo antidrogas en el que se detuvo a varias personas. En los partes policiales se mencionaba a Julio César Campillay como uno de los involucrados. Los diarios replicaron esta información sin verificar su veracidad ni aplicar ninguna reserva sobre su identidad. El resultado fue que Campillay, pese a no haber sido condenado ni imputado formalmente, quedó socialmente estigmatizado como narcotraficante, ¿sí? El daño a su honor y reputación fue severo, al punto que él decidió demandar a los medios por un daño moral. ¿Cuáles son los derechos en pugna en este caso? Bueno, se ponen 2 derechos en pugna que son fundamentales. Por un lado, la libertad de expresión y la de prensa, ¿sí?, que está avalada por el artículo 14 de la Constitución Nacional. Y por el otro, el derecho al honor y a la reputación derivado del artículo 33 de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Y acá es donde el poder judicial tiene que hacer el equilibrio, porque una democracia necesita una prensa libre, pero también tiene que evitar que esa libertad se transforme en una impunidad para dañar a terceros sin base suficiente. Entonces, enumeremos las normas involucradas. Artículo 14 de la Constitución Nacional, derecho a publicar ideas sin censura previa. Artículo 1071 bis del Código Civil, que estaba vigente en ese momento, que prohibía toda acción que cause daño injusto a la intimidad o el honor de una persona. Y los tratados internacionales sobre derechos humanos, como el Pacto de San José de Costa Rica, que protege tanto la libertad de expresión como la honra. ¿Cuál fue la sentencia y el holding en este caso? Bueno, la Corte Suprema falló a favor de Campillay. Sostuvo que los medios habían lesionado su honor al publicar su nombre sin reserva, basándose únicamente en un parte policial sin verificar los hechos. Y acá viene lo más importante. El tribunal estableció que cuando un medio reproduce información perjudicial, especialmente si proviene de fuentes oficiales como la policía, tiene ciertos deberes mínimos para no incurrir en responsabilidad. Y de ahí nace lo que hoy conocemos como la doctrina Campillay, que dice que un medio puede eximirse de responsabilidad si cumple con al menos una de estas 3 condiciones, ¿sí? Que es: 1, cita las fuentes de la información, por ejemplo, según la policía. 2, usa tiempos verbales condicionales, por ejemplo, habría participado, se sospecha que. 3, preserva la identidad de la persona involucrada. Si no hace nada de esto y el daño se produce, el medio puede ser responsabilizado civilmente. Bueno, en cuanto al obiter dictum, en sus fundamentos la Corte hace observaciones que van más allá del caso puntual, ¿sí? Y señala que la libertad de prensa es un pilar de la democracia, pero que no tiene que ser entendida como un privilegio absoluto.
Los ministros, bueno, advirtieron que los medios, por su poder de amplificación y su influencia social, tienen una responsabilidad reforzada cuando informan sobre hechos que pueden dañar la imagen pública de las personas. También hacen referencia a que los partes policiales no tienen un valor de verdad judicial y que su reproducción sin contexto puede causar daños irreparables. En cuanto al precedente y la repercusión, bueno, este fallo fue el primer gran antecedente jurisprudencial en nuestro país en materia de libertad de expresión contra el derecho al honor y marcó el estándar que sigue vigente hasta el día de hoy. La doctrina Campillay fue citada en cientos de causas posteriores, tanto en el ámbito civil como penal, y sirve de guía para periodistas, medios, jueces y abogados. Fue el punto de partida para fallos más complejos como el de Patitó, donde se introdujo la doctrina de la real malicia en casos de figuras públicas para el desarrollo de criterios sobre la verdad y el interés público y la buena fe en la labor informativa. Em, bueno, los motivos políticos que pudieron influir en este fallo, aunque no hubo una influencia partidaria directa, en este fallo el contexto de reconstrucción democrática fue clave. El gobierno de Alfonsín promovía el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento del Poder Judicial como árbitro autónomo. En ese clima, la Corte Suprema recuperó protagonismo y se animó a establecer reglas nuevas para un sistema mediático que durante la dictadura em, había gozado de privilegios sin controles, ¿sí? Este fallo también puede leerse como una advertencia a la prensa. La democracia necesita una prensa libre, sí, pero también una prensa responsable. La doctrina de la real malicia o actual malice es un estándar de protección de la libertad de expresión que obliga al agraviado, especialmente si es funcionario o figura pública, a demostrar no solo que que una afirmación es falsa, sino que fue publicada sabiendo su falsedad o con temerario desprecio por la verdad. Eh, bueno, de dónde sale entonces esta doctrina? Como habíamos mencionado, tiene origen en Estados Unidos. La Suprema Corte de los Estados Unidos estableció que en un régimen democrático la prensa tiene que gozar de un margen de error razonable al informar sobre funcionarios públicos o asuntos de interés general. Para condenar por difamación, el funcionario debía probar que el medio actuó con actual malice, es decir, que sabía que la noticia era falsa o la publicó con flagrante indiferencia sobre su veracidad. Y este criterio nació para evitar que gobiernos silencien críticas alegando simples errores de hecho y permitió una prensa más libre y crítica. Bueno, adopción en nuestro país sobre esto es el fallo Patito de 2008, ¿sí? Identifiquemos su fecha y su contexto, estamos hablando del 24 de junio de 2008. Cristina Fernández de Kirchner llevaba apenas medio año en la presidencia, ella había asumido el 10 de diciembre de 2007. El país estaba viviendo un clima muy polarizado, acababa de estallar el conflicto entre el gobierno y el sector agropecuario por las retenciones móviles, con movilizaciones masivas en las rutas y una prensa dividida entre oficialista y crítica. La opinión pública estaba muy atenta a lo que publicaban los grandes diarios y el Ejecutivo acusaba a algunos de conspirar desde las páginas editoriales. Este choque de fuerzas políticas y mediáticas es el telón de fondo del caso Patitó. Partes intervinientes y el órgano. Bueno, vamos a identificar esto. Actores: doctor José Ángel Patito y otros magistrados, ¿sí? Que son figuras públicas vinculadas al fuero penal. Demandados: Diario de la Nación, Diario Perfil y otros medios que habían publicado un editorial cuestionando la gestión o la conducta de Patito. Tribunal: bueno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cuáles son los hechos? Bueno, una editorial de la Nación y réplicas en otros medios acusó a Patito de favorecer a ciertos imputados en causas por narcotráfico
y de administrar su juzgado con arbitrariedad y favoritismo, ¿sí? Sin embargo, esas afirmaciones carecían de pruebas concretas en el expediente judicial y solo se basaban en rumores y versiones periodísticas. Patito y sus colegas consideraron que esta difusión les había causado un daño irreparable a su honra y reputación y reclamaron una indemnización por daños y perjuicios. ¿Cuáles son los derechos en pugna? Bueno, la libertad de expresión y de prensa en el artículo 14 de la Constitución Nacional, que es la piedra angular de la democracia y permite opinar, criticar y denunciar los abusos. También, bueno, el derecho al honor y a la reputación del artículo 33 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales, que son de proteger la imagen y la dignidad de las personas, incluso de los funcionarios públicos. Entonces, listemos las normas involucradas. Artículo 14 de la Constitución Nacional, publicidad sin censura previa. Artículo 75, inciso 22, que le da jerarquía constitucional y a los tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 19, y la Convención Americana en su artículo 13. El Código Civil y Penal, responsabilidad por daño moral, calumnias e injurias. Y de la jurisprudencia previa, el fallo Campillay y la doctrina extranjera del New York Times contra Sullivan. ¿Cuál es la sentencia y el holding del caso? Bueno, la Corte Suprema rechazó la demanda de Patito. Reconoció que el derecho al honor puede limitar la expresión, pero estableció un estándar reforzado de protección a la prensa. El demandante debía probar la real malicia, es decir, demostrar no solo que lo publicado era falso, sino que los medios sabían de esa falsedad o actuaron con temerario desprecio por la verdad. En este caso, los jueces consideraron que los diarios no habían actuado con tal gravedad subjetiva porque se habían limitado a reproducir versiones bajo la lógica de un debate público intenso. En cuanto al holding, bueno, en materia de críticas a funcionarios y personas públicas, la libertad de expresión exige un margen de error razonable. Solo la publicación deliberada de información sabidamente falsa o hecha con desprecio por la verdad puede dar lugar a una condena. Bueno, en cuanto al obiter dictum, bueno, en sus votos los ministros insistieron en que la prensa es el cuarto poder, esencial para controlar a los otros tres, y que un mínimo de error disculpable es inevitable en un sistema abierto. Advirtieron además que imponer condenas por simples imprecisiones periodísticas dañaría más la democracia que unas pocas noticias equivocadas. En cuanto a los precedentes, tenemos, bueno, la doctrina Campillay, que estableció deberes de citación de fuente, uso de condicionales e inviolabilidad de la identidad. El del caso de New York Times contra Sullivan de 1964, que era la adopción de la real malicia en Estados Unidos, exigencia de alto estándar probatorio para funcionarios. Patito unió los dos precedentes, ¿sí? La doctrina Campillay para información basada en partes policiales y Sullivan para opiniones y editoriales sobre funcionarios. Bueno, ahora tratando de identificar los motivos políticos del fallo, bueno, hay que hablar de tensión entre el gobierno y los medios. El kirchnerismo denunciaba conspiraciones mediáticas, ¿sí? En ese contexto, el fallo reivindicó el derecho de la prensa a opinar duro sobre la gestión pública, ¿sí? Esto, bueno, nos está marcando que en ese momento hubo un gran contraste entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Recuperación democrática, la Corte buscó marcar su independencia frente a presiones políticas y demostrar que la justicia respeta tanto la honra individual como el debate público, ¿sí? Y recuerden que estábamos hablando de que salíamos de la dictadura y bueno, que estamos tratando de recuperar las instituciones, ¿sí? Y también un clima de polarización, ¿sí? Una condena a la prensa habría alimentado la percepción de hambre de poder del Estado. Un rechazo equilibrado reforzó la imagen de un tribunal moderado.
Bueno, hablemos, ya que estamos en esto, de los elementos de la real malicia en nuestro país. Para que prospere una demanda por difamación bajo este estándar, el demandante tiene que probar falsedad de la declaración, ¿sí? El contexto de personaje público o relevancia social, aunque ya se aplica también a particulares destacados, y el conocimiento de la falsedad por parte del medio. Tiene que saber que era falso o una indiferencia temeraria si el desprecio de la comprobación de los hechos. Em, bueno, las consecuencias prácticas, hablamos de mayor carga probatoria para quien se siente agraviado. No basta demostrar que la información era errónea y le causó daño. El incentivo a la buena práctica periodista, ¿sí? De verificar fuentes, citar orígenes, usar vocativos condicionales, podría haber, se sospecha que, em, preservación de una prensa dinámica, capaz de investigar y cuestionar sin miedo a condenas por cada imprecisión involuntaria. Bueno, pasemos ahora al fallo de Ponseti. Hablamos de Ponseti de Balbín, Indalia contra la editorial Atlántida, ¿sí? Esto ocurre en 1984, apenas un año después de la vuelta de la democracia. Tras el fin de la última dictadura militar, gobernaba Raúl Alfonsín con un enorme desafío, que era reconstruir instituciones desacreditadas, promover los derechos humanos, restablecer el Estado de Derecho. En el terreno político existía un fuerte contraste contra el deseo de una prensa libre, hoy herida por años de censura, y la tentación de los grandes grupos mediáticos de recuperar espacios y audiencias con contenidos sensacionalistas. Em, Identifiquemos las partes. Bueno, la actora es Indalia Ponseti, esposa del histórico líder radical Ricardo Balbín, quien se encontraba internado por una grave enfermedad. El demandado es la editorial Atlántida S.A., editora de la revista Gente, que publicó fotografías de Balbín en estado vulnerable y sin autorización. El tribunal es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Em, ¿Cuáles son los hechos? Bueno, la revista Gente publicó un reportaje gráfico donde se veía a Ricardo Balbín gravemente enfermo y en terapia intensiva con imágenes tomadas sin consentimiento ni reserva de su intimidad. Estas tomas se difundieron en tapa y páginas centrales provocando un escándalo. La familia de Balbín alegó que esa exposición ilegítima dañaba su dignidad y vulneraba su derecho a la privacidad. ¿Cuáles son los derechos en pugna? Bueno, libertad de expresión y de prensa, ¿sí? Artículo 14, la prensa defiende que puede informar sobre figuras públicas y asuntos de gran interés social, y el derecho a la privacidad y a la dignidad, el artículo 19, más la doctrina, bueno, de tratados internacionales. Incluso un personaje público conserva un ámbito íntimo que el Estado y los medios no pueden traspasar sin justificación. Bueno, listemos entonces las normas involucradas. Artículo 14 de la Constitución Nacional, derecho a publicar ideas sin censura previa. Artículo 19 de la Constitución Nacional, protección de la privacidad de los derechos y de los derechos no enumerados. Código Civil, artículo 1071 bis, vigente entonces, que es el resarcimiento por daños al honor, y a la intimidad y la imagen, y los tratados internacionales con jerarquía constitucional que garantizan la dignidad humana y la protección de la intimidad. ¿Cuál es la sentencia de Hondi? Bueno, la Corte declaró responsable a la editorial Atlántida y confirmó la obligación de indemnizar a la familia de Balbín. El núcleo decisorio, el holding, establece que, aunque Balbín era una figura pública, al encontrarse en un estado de extrema vulnerabilidad, su esfera íntima quedaba protegida. La prensa no puede sustituirse al médico ni valerse de su influencia para exponer imágenes que no aportan información esencial a un debate público, sino que solo persiguen el sensacionalismo. Este holding lo que hace es marcar un antes y un después. La libertad de prensa útil para la sociedad no autoriza el atropello de la privacidad individual, por más célebre que sea el protagonista. En cuanto al obiter dictum, bueno, los ministros advirtieron que
el derecho a la información tiene que conjugarse con la responsabilidad social. Divulgar imágenes de pacientes en terapia intensiva no enriquece el debate político ni cultural, sino que degrada el respeto a la dignidad humana. El Congreso podría regular más claramente estos conflictos, estableciendo pautas para el uso de imágenes médicas y la intimidad de las personas enfermas. Estos comentarios, aunque no eran vinculantes, bueno, reflejan la preocupación del tribunal por la protección integral de la persona. El precedente de Ponseti, es Ponseti de Balbín, ¿sí? Se convirtió en un precedente obligatorio para todos los tribunales. Definió la doctrina de la protección de la esfera íntima, sirviendo de base para fallos posteriores en materias de imágenes no consentidas en casos de intimidad digital y disputas sobre el derecho al olvido. Eh, en cuanto a los motivos políticos, bueno, estamos hablando de reconstruir la confianza, ¿sí? Tras años de prensa censurada y manipulada, la Corte quiso mostrar su autonomía y su compromiso con los derechos humanos, ¿sí? También de un freno al sensacionalismo. En un contexto donde las revistas del corazón recuperaban audiencias, el fallo buscó poner un tope al periodismo morboso que explotaba la enfermedad ajena. Y también del balance institucional. Alfonsín necesitaba un poder judicial fuerte para consolidar la democracia. Un fallo firme contra un gran medio fue una señal en ese sentido. Bueno, hasta acá llegamos con todo esto y vamos a preparar ahora el próximo, que fue todo lo visto en la clase de Leonetti. Así que nos vemos en el que sigue.